La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Cuyabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro Pasco, Radioactiva, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, Fuego TV también a través de Bet Canal 30 y Cable Perú, también AM Tawa nos pone en podcast para que usted pueda escuchar este programa en el momento que desee. Además, en las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Bien, hoy día 25 de mayo del año 2022 y ya, ahora sí, Rosa María, totalmente despierto, ¿ah? Ya sin sueños, sin somnolencia, totalmente despierto. Ya estamos con Rosa María Palacios en A Pensar Más. ¿Cómo está Rosa María? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya creo que recuperándome, aunque estas cosas pasan, ¿no? Me he hecho la prueba molecular ayer y doy positiva de nuevo. Así que varios médicos me han dicho ya que cuando te hacen la prueba molecular, luego de 7, 8 días, puedes seguir dando positivo. Entonces, bueno, por precaución, aislada todavía, un par de días más por lo menos, ya me han dicho que a los 12 días ya puedes salir porque no contagias. Ese es lo único que no quiero, es contagiar a nadie, ¿no? Cortar cualquier cadena de transmisión. Y bueno, vamos a conversar hoy día de varios temas. Estoy acá anotando nuestros auspiciadores porque antes de hablar de eso, tenemos que hablar de las personas que nos ayudan con el programa, que hoy día, gracias a Dios, son muchas, así que vamos por partes y cucharadas. La maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022 en su modalidad semipresencial. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad, modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José de Macoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basados en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores.
ASB Estudio Contable y Auditoría es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precio de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Palestra Editores es el sello de los buenos libros de derecho. Es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com. Y un aviso que es para esta semana de CESDIS, el Servicio Social del Director y Supervisor. CESDIS invita a todos sus asociados al proceso de elecciones 2022 para mayo. Para mayor información, ingrese al www.cesdis.org.pe. Listo, Abel, lo logramos en pocos minutos. Listo. Y ya tenemos 10 que nos acompañan todas las mañanas, como ustedes verán. La gran mayoría son instituciones católicas y agradecemos mucho a la familia dominica que nos apoya cada día. Y usted también nos puede apoyar, acerque su teléfono al QR que está en pantalla, lo captura, es un toque, ya está. Y en cualquiera de sus plataformas, el de banca electrónica, usted si quiere nos yapea, por ejemplo, 10 soles, felices, nos ayuda un montón. Entra poquito, pero entra, me dice Abel, así que hay que decirlo todos los días para que nos ayuden. Nosotros vivimos de microdonaciones, así que estamos muy, muy agradecidos a todos los que nos ayudan a cada día y por supuesto a toda la legión de peruanos en el extranjero que desde el PayPal sostienen esta radio, la verdad. Creo que les doy un buen servicio a los que están fuera para tenernos al día de lo que pasa en el Perú y ellos en agradecimiento nos sostienen también cada día. Ahí está el PayPal, por si acaso. Es una forma segura de realizar donaciones a Radio Santa Rosa y de esa manera podemos seguir brindando este servicio que es gratuito. Ustedes pueden compartirlo, llevárselo. Esta es una asociación sin fines de lucro, así que pueden compartir el contenido de este programa. De hecho, ustedes verán la cantidad de radios y canales en todo el Perú que nos comparten y nosotros estamos muy agradecidos por eso. Muy bien, Abel, bastante trabajo esta mañana. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde el público quiere que empecemos? Porque hay varios temas. No sé, tal vez por los audios que sacó Philip Butters anoche y anteanoche. Ayer hicimos un breve comentario, parece que no nos escucharon porque en redes sociales todos me reclamaban. Diga algo. Así que vamos a ir despacio y con cuidado. En La República lo voy a explicar más largo, pero vamos con la versión corta porque hay otras noticias que tratar esta mañana. Lo primero es que este material tiene que ser sometido a un peritaje, ¿ok? Este es un material entregado probablemente por Samir Villaverde, y digo probablemente porque no lo ha dicho Philip Butters, pero es lo más probable que las dos personas que están presentes en la conversación, que son supuestamente Bruno Pacheco y Samir Villaverde, ¿no es cierto? Uno de los dos grabó y uno de los dos tiene el material, ¿ok? Y ambos son procesados, uno está detenido, otro prófugo, por lo tanto tienen un interés en que este material de una forma u otra se difunda. Entonces, cuando uno de los imputados tiene el control del material, el peritaje es importantísimo. ¿Por qué? Porque pueden haber editado el material con saltos y ustedes saben que uno puede hacer maravillas con un material editado, puede hacer que las personas digan cosas que no son, etcétera. O pueden no reconocer sus voces, en todo o en parte. Entonces, el peritaje al que se sometan estos audios en un proceso penal es un proceso controlado por el juez, la jueza, lo que corresponda, y dirigido por un fiscal. Y ese peritaje que normalmente hace la policía permite ver si ha habido edición, cortes, y también compara
las voces, la pericia compara las voces de las personas que están involucradas con el material. Entonces, poniendo eso a salvo, ¿ok? Porque hay que ponerlo a salvo siempre, consideremos que es cierto, que no hay saltos en la edición, que son las voces de estas personas. Aparentemente, por lo que dicen varios, se ha grabado en un auto, porque se escucha un ruido ambiental, ¿no? Puede ser. O en la calle o en un auto en movimiento. Y además las voces se alejan y se acercan a un micrófono, entonces pueden no estar colocadas en una posición cercana ni para quien graba ni para quien es grabado. Normalmente quien graba se acerca más al micro, ¿no? Porque sabe que está grabando, pero en este caso, si uno estaba manejando y el otro lo acompañaba, pues podían estar igualmente alejados del micrófono. En todo caso, ¿qué dicen estas grabaciones? Lo que dicen las grabaciones de anteayer y suman lo de anoche, como ha dicho el doctor Nakazaki, va en la misma línea de lo declarado por Karelim López y son muy consistentes con el relato de Karelim López. Eso es interesante. No con el relato de Samir Villaverde original, cuando decía que no conocía a estas personas, que no sabía de qué se trataba, nada de eso, nada del original. Tampoco con el relato de Samir Villaverde frente a la comisión de fiscalización del Congreso, porque en ese relato él ha hablado de un fraude electoral, pero no ha hablado de estos temas. Dicho sea de paso, anoche el señor Philip Butters propaló una carta del abogado del señor Samir Villaverde pidiéndole que no propale estos audios porque la vida de su patrocinado podría estar en peligro. Y que sin embargo Philip Butters los iba a pasar igual. Lo que hace esa carta es confirmar la autenticidad, ¿no es cierto?, de los audios, de la forma más indirecta posible, pero lo que nos está diciendo es, no los pases porque son verdaderos. ¿Ok? Muy bien. Porque si no fueran verdaderos, al abogado no le importaría que los pase. En todo caso, sí es verdad que este material puede perjudicar la defensa de Samir Villaverde. Porque si él quiere ofrecerse como colaborador en el proceso, este material ofrecido formalmente dentro del proceso es lo que lo va a ayudar. No entiendo por qué lo suelta antes. Pero en fin, cada uno tiene su estrategia y cada abogado sabe cómo maneja su defensa. En todo caso, ¿qué dicen estas conversaciones? Lo que dicen es que ambos personajes, Bruno Pacheco y Samir Villaverde, tienen interés en ocupar determinados cargos públicos, básicamente en transportes y en vivienda, sea como vices, como ministro, como asesores, para controlar procesos dentro de estos ministerios. No señala en ninguno de los dos casos qué procesos, pero sí hay partes del diálogo en las cuales Samir Villaverde dice cosas como yo te paso la lista, se refiere a una lista de adjudicaciones con números, que es de lo que hablaba Karelim López cuando presentó, ¿se acuerdan? Un documento con una lista de procesos con números. Es exactamente lo mismo lo que dice Samir Villaverde. Entonces, en el contexto de las declaraciones de Karelim López, esto corrobora una de sus afirmaciones. Entonces, si los peritajes determinan que todo lo que hemos escuchado es cierto, procede de las voces de estos personajes, etc., fija la fecha, porque de acuerdo al programa periodístico, esto es del 25 de julio, y así parece, porque hablan de una futura juramentación, hablan del 28 de julio. Si es así, entonces la historia de Karelim López tiene corroboración y es muy valioso para la defensa de Karelim López. Porque no solamente ha dado información cierta y útil al proceso, sino que esta información está siendo corroborada con los dichos de los imputados. Entonces sí es interesante para el contexto de todo el proceso. Estas dos personas planificaban un delito. Mil disculpas, el COVID avanza.
estas dos personas planificaban un delito. ¿Cuál delito? Probablemente colusión. Es decir, nos ponemos de acuerdo para, en perjuicio del Estado, obtener un provecho económico de la contratación del Estado. No sabemos en qué casos, porque son actos preparatorios. Y anoche alguien me preguntaba, oye, ¿los actos preparatorios también están penados? Claro que sí. Revisé en su código penal. Imagínense, les voy a poner un ejemplo completamente distinto, ¿no? Imagínense que yo y Abel, ¿no? Planeamos poner una bomba, Dios no lo quiera, ¿no? Y nos encuentran con la dinamita, el anfo, el carro cargado, el croquis del coche bomba, ¿no? La policía nos interviene y encuentran todo, los explosivos, ¿no? Yo vestida con pasamontañas, con guantes, listos para poner un coche bomba. No nos va a decir la policía, bueno, como no han hecho nada, como la bomba no explotó, ya se pueden ir a su casa. No, pues, ahí están todos los actos preparatorios. O sea, la planificación de un asalto, ¿no? Voy a robar. Entonces ya tengo mi banda, tengo el vehículo, tengo las armas, tenemos ya un croquis diseñado, tenemos una estructura criminal armada. Obviamente, esos actos preparatorios para cometer ese asalto, además de organización criminal que podría estar en el camino, ¿no es cierto? Esos actos son actos preparatorios y como tal son sujetos a sanción. Que el criminal no complete el acto delictivo no implica que no tenga sanción, como es lógico, ¿no es cierto? Muy bien. Después seguramente va a haber tiempo de hablar de los actos preparatorios. Ahora, si luego, con otros audios, con otras pruebas, con la documentación en la cual está trabajando la fiscal del caso, se comprueba que esta conversación tiene un correlato futuro, ¿no es cierto?, en la adjudicación, por ejemplo, de obra pública a empresas chinas. Se calcula que el señor Villaverde interviene en la adjudicación de más de 600 millones de soles a distintas empresas en distintas obras. Entonces, ya no son actos preparatorios, lo que tenemos es el relato completo. Es decir, tenemos en un audio los actos preparatorios, pero luego tenemos la conclusión del crimen, ¿no es cierto?, en la ejecución de esto. Por eso es que son valiosos los audios, porque tienen esta conversación en la cual hay una enorme codicia, ¿no?, de ambos por ver qué le toca a cada uno. Ahora, digamos, en defensa, si uno que tuviera que asumir la defensa de Bruno Pacheco, Samir Villaverde, sus abogados podrán decir, esta es una conversación normal que tienen los colaboradores de un gobierno que quieren ocupar puestos de poder porque, en efecto, hay pues un reparto de los puestos de poder entre los colaboradores del ganador. ¿Ok? Eso puede ser cierto, pero si ustedes analizan las conversaciones, durante estas conversaciones, sí hay el manifiesto interés de controlar procesos. Eso es lo que es grave en la conversación. Que Samir Villaverde le diga, oye, ¿por qué no eres tú ministro de Transporte? Sería bueno, tú eres un buen tipo, ¿no? Eso no es un acto preparatorio, es un deseo, ¿no es cierto?, de que su amigo sea, pues, ministro de Transportes. Pero si le dice, yo necesito controlar este ministerio, porque este Juan Silva es un sinvergüenza que no controlamos, no es nuestro, no nos va a dejar hacer, y yo ya tengo todo controlado abajo. Estoy hablando de controlar procesos, es una cosa completamente distinta. Entonces, esa línea de defensa que la va a intentar probablemente Bruno Pacheco y Samir Villaverde, o por lo menos Bruno Pacheco, que no ha dicho nada, y que hasta ahora se declara inocente, no es válida en la medida en que la conversación gira en torno al control de procesos de adjudicación. Y incluso Samir Villaverde, en los audios pasados anteanoche, insiste en vivienda. Insiste, no quiere vivienda, dice, pero métete a vivienda. Y la discusión es, acá los ministros a los 3 meses se los vuelan.
No, no, mejor tú como asesor, desde fuera controlas más. O sea, coloquemos el nuestro, se han dado cuenta en un momento, ¿no? Coloquemos a uno, pero que trabaja para nosotros. Ya, yo hablo con Pedro. Ahora, Pedro, ese es el tema central. Pedro es Pedro Castillo, como ustedes comprenderán, es el presidente de la República. Hay varios hechos que se mencionan durante estos audios que son dignos de investigación. Por ejemplo, ¿cuál es el aporte de Juan Silva a la campaña política de Perú Libre? Según estos dos personajes, aportó 1 millón de soles. Y que con eso, digamos, entre comillas, compró su puesto de ministro de Transportes. Esa es la acusación. Ahí hay una línea de investigación, porque no creo que esa plata esté declarada en los fondos de campaña de Perú Libre. Primer asunto. ¿Qué más se puede decir de otras líneas de investigación? Pedro sabía del 1 millón de soles de Juan Silva, pero se hace eso. Que sepa o no de una donación ilícita es pertinente en la medida en que se haga una investigación completa sobre donaciones ilícitas que hoy sí son delito a la campaña. Pero ahí tiene mucho más responsabilidad Perú Libre. Vladimir Cerrón como secretario general del partido. Entonces, las donaciones ilícitas son todo un tema que también está mencionado en esto y que podrían alcanzar al presidente de la República. Pero como ustedes saben, el presidente de la República no puede ser juzgado durante su mandato, ¿ok? Ustedes podrán decir, pero alcanza para vacarlo. Yo lo dejo ahí porque lo he explicado lo de la vacancia 20 veces, ¿ok? El otro tema, el de controlar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para beneficio personal, no queda claro si Pedro Castillo está con ellos o no. Porque lo tienen que convencer. Si yo lo convenzo, yo le hablo, yo le digo, pero no es que esté con ellos. Y claro, Juan Silva para ellos en ese momento es competencia. Entonces, eso es lo que podemos saber hasta ahora, ¿ok? Necesitaríamos más material. Como les digo, primero corroborarlo, ver que no haya saltos en la edición, verificar las voces, eso es la parte técnica. Y luego más material, porque lo que tenemos son los actos preparatorios que tienen que calzar con un relato posterior. Hasta ahora, lo que ha salido calza perfectamente con el relato de Karelyn López. Y creo que es la principal beneficiaria de estas conversaciones. Y creo que al que le va a ir muy mal es a Bruno Pacheco. Ahora, historia aparte. Ayer en redes sociales, yo estaba en otro pleito, ahora se los voy a contar, salía que la culpa de todo la tenía Sagasti, ¿no? Es como cuando esos antifujimoristas que dicen que la culpa de todo la tiene Keiko, no de todo, tiene culpa de varias cosas, pero no de esa, pues, ¿no? Bueno, igual, y decía, ¿por qué tiene la culpa Sagasti? Y resulta que Vladimir Cerrón, imagínense, hablando de culpas, la soga en la casa del ahorcado, decía que Sagasti había modificado el reglamento interno de PCM para que Bruno Pacheco pudiera ser secretario general. Es una media verdad. Esas son lo malo de las mentiras más graves, son esas, las que tienen elementos de verdad. Es verdad que la comisión de esa transferencia recibió una solicitud para la modificación de los años de experiencia en el sector público que debía tener el secretario general de Presidencia. Y modificaron habida cuenta que no tenía Pedro Castillo nadie en su entorno personal con años de experiencia en el sector público. Y por eso lo modificaron. Pero no para favorecer a Bruno Pacheco, al cual ni siquiera conocen, ¿no? Ni a Bruno Pacheco y su esquema criminal. Eso es absurdo. Pero en fin, hay que decirlo de todas maneras. Y llevar la investigación por ese lado, cuando tienes cosas tan ricas como hablar, por ejemplo, de fondos ilícitos de campaña, es distraer. Y Vladimir Cerrón es un experto en distraer. Pero no hay que distraernos, ¿no? Acá el tema es Juan Silva,
que ha negado todo también en Twitter, dice que no los conoce, no sabe, no opina, no tiene nada que ver con estos actos criminales. Y un detalle más que me parece interesante en la conversación ayer, que vale la pena mencionar, hablando esto de currículums. Samir Bellaverde dice, no tengo título, solo tengo mis estudios de la Fuerza Aérea, de técnico, ¿no? Entonces, no puedo ser funcionario porque no tengo título. ¿Ven que sirve poner requisitos? Gracias a Dios se necesitaba título. Entonces, muy bien que no hayas podido acceder a nada, porque imagínense lo de funcionario público. Si de lobista nomás ha echado mano de todo lo que ha echado mano, imagínense si hubiera llegado a ser funcionario público. Por eso es importante titularse, pues, y estudiar bien. De repente se hubiera pasado por una universidad joven, que hubiera llevado algunos cursos de ética, no sería lo que es. Es básicamente una persona que ha estado en cárcel 2 veces. Este es su tercer internamiento. Es su tercer internamiento en cárcel. Estamos hablando de una persona con prontuario. Ojo, muy bien. ¿Qué más ha pasado ayer? Bueno, Dina Boluarte ha sido ya sujeto, está en Davos. He visto un discurso penoso. En una comida le dan el micrófono para que hable, ¿no? Y habla de las minas que contaminan. O sea, estás hablando con una audiencia top, ¿no es cierto?, en el mundo de la explotación de minas e hidrocarburos, que tiene estándares altísimos de calidad ambiental, que no entiende de qué le estás hablando. Les hablaba como si fueran mineros informales en Madre de Dios. Que yo escuchaba y decía, no puedo creerlo. Ese discurso es correcto en La Pampa, pero no es correcto para la gente que tiene los más altos estándares ambientales en minería. Es absurdo. Bienvenidos al Perú, pero no contaminen a nuestros niños, que se mueren. Una cosa demagógica, sin ninguna evidencia, sin ningún sustento, penoso, completo. Acá no viene nadie. Bueno, en Las Bambas sigue parada, ¿no? Ojo, un artículo muy interesante de Carlos Basombrío, que esboza una teoría muy válida, creo yo, que es la estrategia de Cerrón con la actividad minera es cansar a las empresas, impedirles producir para que por cansancio abandonen, se vayan y le entreguen al Estado sus empresas. Bueno, que esperen sentado la y no Cerrón, ¿eh? Pues eso no va a ocurrir. Pero esa es la estrategia. Interesante. Bueno, regresemos a Dina Boluarte. Anoche, el doctor Otárola estuvo con Jaime Chincha y esbozó una teoría interesante. Lo que él señala, y no le falta razón, es que el reglamento de inscripción de personas jurídicas de registros públicos, que es una norma legal, establece que hay una serie de actos que se pueden inscribir, pero hay una serie de actos que no se pueden inscribir. Por ejemplo, la licencia no se inscribe. Ahora, yo, si hubiera sido Dina Boluarte, hubiera renunciado, porque la renuncia sí se inscribe. ¿Ya? Pero ok. Y lo que dice el artículo de la Constitución es que tienes que tener actos de gestión de la asociación. En el artículo 126 se habla de gestión. Si me permiten repasarlo con ustedes. Y ella no tiene actos de gestión, sino que por mandato de ese mismo reglamento tiene que reabrir actas para trasladar su mandato a otros. Y ese no es un acto de gestión, sino es un acto de rectificación, un acto de aclaración. Dice la Constitución, los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores, escuchemos bien, de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Entonces, si no ha tenido actos de dirección ni de gestión, entonces no ha cometido ninguna infracción constitucional. Dirección y gestión. Entonces, lo que él tiene que probar es que la señora Boluarte no ha cometido actos de gestión. Y la rectificación de un acta no es un acto de gestión. Es un mandato legal que tienes que cumplir de acuerdo a un reglamento publicado por registros públicos
para que tu sucesor siga operando. Se reabre el acta del momento anterior. Interesante teoría. Yo creo que ese es un tema realmente de debate, de interés. Él tiene una teoría sobre si Contraloría puede calificar o no los actos, pero resulta que ya hay en la mesa, digamos, 2 denuncias constitucionales. Pero es verdad, tienen que ser actos, por ejemplo, yo soy asociada de un club y soy presidente de la República o ministro de Estado, no tengo que renunciar a la membresía del club. Porque siendo asociado, no desarrolló actos ni de gestión ni de dirección. Son ciertos actos. Entonces, ella firma unas actas posteriores a su juramentación que no son, según su defensa hoy, actos ni de dirección ni de gestión. Eso va a ser un buen debate, ¿eh? Vamos a ver cómo queda. Al margen del tema político, es un debate jurídico, creo que interesante. ¿Qué más tenemos, Abel? Ayer hice pública una posición en Twitter por mi propia voluntad, porque a veces me compro pleitos que no tendría por qué comprarme, pero me provocó comprármelo. Y lo que descubrí, bueno, lo quiero compartir con ustedes. Hace 2 años, Luis Jaime Castillo, quien fuera ministro de Cultura y profesor por más de 35 años de la Universidad Católica, y un gran arqueólogo, gran arqueólogo, con mucho renombre internacional, ha sido, creo yo, atacado injustificadamente hasta un nivel de abuso, imputándole conductas que él jamás ha tenido, sobre la base de dichos, sin ninguna corroboración, y exagerando, malinterpretando situaciones. ¿De qué lo acusaban? De acoso sexual. Muy bien, jamás tocó a nadie, jamás estuvo con las denunciantes en un espacio cerrado, no tuvo intercambio verbal con las denunciantes sobre ningún tema de acoso sexual, ni siquiera erótico, de nada, absolutamente nada. Pero le armaron un caso. La Universidad Católica lo exoneró de toda responsabilidad. Lamentablemente, la primera comisión que se forma de manera irregular. Es lamentable. Tal vez no dolosamente, pero sí de manera irregular. Emite un informe que lo exonera de toda responsabilidad, pero coloca una frasecita que dice algo así como: el señor no tiene ninguna culpa de nada, pero podrían condicionar, haber indicios de, y como este reglamento lo estamos aplicando a partir del 2016, entonces da la apariencia a la redacción de que no pueden hacer nada porque todo ha prescrito, o porque no tenían competencia, pero que es culpable. Entonces Luis Jaime Castillo, como es lógico, reclama por esa redacción y sacan un segundo informe donde dicen: no. El señor está exonerado de toda responsabilidad. Y esto ocurre en julio del año pasado. Listo, el señor exonerado de toda responsabilidad. Muy bien. Pero sus acusadoras, que son en realidad solo 3 personas, que no han sido algunas de ellas ni siquiera sus alumnas, mucho menos sus discípulas, volantearon una de ellas, este informe, el primero, para imputarle una responsabilidad que no tenía. A tal punto de que logra que en los Estados Unidos lo expulsen de una prestigiosa institución que asocia a los mejores profesionales del mundo en el campo de las ciencias. Solo 3 peruanos han participado en esa asociación. En 150 años no han expulsado a nadie. Y esta alumna, con ese informe, que no tenía la conclusión verdadera, sino la anterior, logra que lo vote. La queja de él es que la universidad no lo defiende. Y que incluso en el documento original, donde lo excluyen de toda responsabilidad, él presenta 21 testigos a su favor, porque ha logrado hacer una cosa que es rara, ¿no? Como decía él en su alocución, no se hace desde la Inquisición. Él probó su inocencia, con testimonios, fotografías, no se imagina la cantidad de documentación que recopiló. Muy bien. ¿Qué pasa después? Esta supuesta víctima
Y si uno lee su denuncia, no es víctima de nada, porque acusa al profesor de haberle hecho una carta de recomendación para una universidad en los Estados Unidos que no fue la que ella quería. Ella quería ir a Stanford. Usó la carta de recomendación para Stanford, no entró a Purdue, que es una excelente universidad, donde ella declara que durante 7 años vivió una vida miserable, la pasó muy mal, y que todo esto es culpa de Luis Jaime Castillo. O sea, ustedes leen eso y dicen, esta denuncia no tiene sentido. Y la segunda acusación es que ella vio en clase una fotografía de una mujer con la espalda desnuda. Nadie más que ella la vio, porque yo he visto las fotografías que se pasan en clase y son efectivamente mujeres del siglo XIX en el contexto de un fenómeno del niño que están en un río, ¿no es cierto? No semidesnudas, pero con telas, digamos, ¿no? Cubriendo su cuerpo, pero en fin. Esa es la historia. Entonces, esta alumna comenzó a través de varios colectivos a atacar a los testigos a través del Twitter, ¿no? Insultos, pero ustedes no se imaginan la violencia, maldiciendo a gente, una cosa horrible, y luego volanteando de nuevo esto. Entonces, este señor, Luis Jaime Castillo, que está harto de ser perseguido por algo que no ha hecho, además, la denuncia por difamación. Y como tiene todo el sustento, le gana la denuncia, pero ¿cómo no le iba a ganar? Uno no puede mentir. Y le gana bien ganado, porque me he leído todo, pero bien ganado. Bien ganado. Qué pena la situación, la verdad, llegar a eso es horrible. Nadie quiere denunciar a otra persona por difamación. Pero en fin, yo conté esta historia brevemente en un tuit ayer y hice el disclosure, porque hay que hacerlo, que yo conozco a Luis Jaime Castillo desde que tengo 16 años, porque estudiamos juntos para entrar a la universidad, estudiamos letras juntos y nos hemos visto durante muchísimos años, bueno, cada uno en su rubro profesional, y nos hemos vuelto a ver en la universidad cuando yo he vuelto a dictar. Bueno, muchos del Twitter se han prendido de esa frase, ¿no? Que lo conozcas no quiere decir, por supuesto que lo conozcas, no quiere decir que no sea un abusador, ¿no? Podría serlo, pero no lo es, pues. No hay una sola prueba. Bueno, ¿por qué les cuento toda esta historia? El nivel de violencia contra mí, desatado por colectivos y personas que dicen defender la causa de mujeres, es digna de estudio, ¿eh? En apenas 6 horas, entre, qué sé yo, mediodía y 6 de la tarde, yo era blanca, ridícula, pituca mediática. No se pueden imaginar, ¿eh? El tema de la raza las tenía enloquecidas, ahí me raciaban, ¿no? Pero en fin, está bien, parte, ¿no? No hay racismo inverso, o sea que no, tengo que aguantar nomás, no hay problema. Una se puso mi foto en el poto y se comenzó a bailar y grabó un video. Ya, esas son las defensoras de las mujeres. Por supuesto, tú no eres nada, no vales nada, invisibilizada, no eres nadie, no sirves para nada. Bueno, bruja para abajo, ¿no? Estúpida, cagada. Eso se hace. Yo les puedo hacer un inventario de insultos. Y supuestamente estas mujeres quieren espacios libres de violencia para las mujeres. Y yo soy mujer. Ha sido una violencia brutal, pero brutal, no se imaginan. Ahora, a las pruebas me remito, ¿eh? A mí cualquiera me cita de testigo y yo tengo ahí todos los insultos inventariados. No tienen un argumento. ¿Y el problema cuál es? El problema es que sí hay acosos sexuales en las universidades, en los campus del mundo entero, y el Perú no es la excepción. Y sí hay que combatirlo. Y sí hay que denunciarlo bien. Y sí importa lo que las mujeres dicen, pero no puedes mentir. Y cuando te prueban que has mentido, es muchísimo mejor decir 1000 disculpas, nos equivocamos, vamos a reparar el honor de esta persona que la hemos destruido durante 2 años, en vez de continuar con una cosa que es manifiestamente falsa. La causa de las mujeres es una causa seria, es una causa importante.
Todos los que están en este programa saben que acá y en todos los programas que he hecho hemos tenido un gran compromiso, pero con la verdad. Yo no puedo apostar por una causa si primero no apuesto por la verdad, porque dejaría de ser periodista. Me convertiría en una lobista o una activista de una causa. Mi primer compromiso es con la verdad. Así que, tranquilas, yo entiendo que estén molestas, entiendo todo lo que he contado y creo que he hecho un buen corpus para cualquier persona que se sienta, digamos, violentada por dar una opinión libre sobre un caso en el cual manifiesto nuevamente, esta persona es completamente inocente. Muy bien, son hoy las 8:41, les he contado un montón de historias y tenemos a Walter Albán esperando. Vamos a la pausa y regresamos con él para hablar de el Ministerio del Interior, un ministerio donde hay un cambio importante. Pero por supuesto ya empezaron a decir, ha regresado los caviares, y como Walter Albán y yo somos los reyes de los caviares, él es el rey y yo la reina, desde el mundo caviar vamos a analizar el nuevo Ministerio del Interior. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa. Rosa María, agradeciendo a ASB Estudio Contable y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Tenemos oficinas en Lima y Cañete. Más información, www.asbcontable.com. También les recordamos a los integrantes del Servicio Social del Director y Supervisor CESDI, invita a todos sus asociados al proceso de elecciones 2022. Para mayor información, ingrese a www.cestis.org.e y también agradecemos a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho. Es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión de materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco. Rosa María ya se encuentra con el doctor Walter Albán, exministro del Interior. Rosa María, adelante. Sí, yo debo hacer una aclaración. El rey de los caviares era siempre Diego García Sayán, pero ahora no sale mucho, pero acá me dice Walter que en realidad sigue siendo el rey. Nosotros solo somos unos advenedizos al costado de él. Nos reímos mucho de esta palabra porque se usa mucho en la izquierda y en la derecha peruana, a los dos lados, para desprestigiar a personas honorables, ¿no es cierto? Que como, por ejemplo, yo no vivo del Estado, ¿no? Todo el tiempo me dicen o que vivo del Estado o que tengo una mina de oro. Yo ya no sé, pónganse de acuerdo, ¿ya? Pero en fin. Estamos con Walter Albán para hablar del nuevo ministro del Interior, que ha sido, digamos, una sorpresa porque las reacciones que yo he encontrado hasta ahora han sido todas muy positivas. ¿Quién es este personaje y por qué cree que estas reacciones son positivas? Bueno, buenos días, Rosa María, gracias por la invitación. Sí, yo no conozco al nuevo ministro del Interior, pero como varios nos hemos preocupado de saber cuáles son sus antecedentes, y yo encuentro dos bastante, por lo menos, esperanzadores. Por un lado, él ha sido jefe de gabinete o miembro, en todo caso, del gabinete del exministro Avelino Guillén, que creo que en el tiempo que tenemos con este gobierno ha sido pues la designación, digamos, más idónea que en algún momento tuvo el presidente Castillo, ¿no? Y recordamos también que cuando se nombró al exministro Chávarri ahora, fue más bien contra la opinión de Avelino Guillén. Avelino Guillén había advertido que por alguna razón que él no entendía del todo, el presidente Castillo insistía, ¿no?, en promover, en colocar en un puesto importante al señor Chávarri. Yo entiendo que además
tiene conocimiento del sector, no es una persona que desconozca qué es lo que ocurre y la problemática que hay allí. Ahora, me temo, sin embargo, ¿no?, que en el contexto en el que nos movemos y con un gobierno de estas características, el margen de actuación del ministro, por muy eficiente y conocedor que pueda ser, es mínimo, es estrecho, porque además no cuenta pues con, digamos, un gobierno que siquiera esté mínimamente cohesionado. Ya hemos sabido de expresiones con las que cualquiera democráticamente podría coincidir respecto a su primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, y eso no anuncia nada Claro, o muy sea, amigable, ¿no? han elegido una persona que ha dicho manifiestamente, y como tiene razón, que es un escándalo que el señor primer ministro, pues, hable de las bondades de Hitler, ¿no? O sea, él mismo estaba horrorizado de esto, y sin embargo, lo escogen como ministro. No creo que no supieran de estas publicaciones, ¿no? O sea, alguien en PCM tiene que hacer una búsqueda somera de los postulantes, ¿no?, de algunos datos, y esto saldría en el acto. La prensa no se demoró ni 5 minutos en conseguirlo. Pero Entonces, todo indica que no siempre hacen esa búsqueda, ¿no? Porque hemos sí, tenido otras bueno, sorpresas también. es verdad, pero está claro que este señor tiene una posición, digamos, sensata. No, Así yo es. coincido con él, es sensato. Ahora, con ese primer ministro, de repente no tiene mucho margen de acción. Sin embargo, sale el director general de la policía como primer acto. Así es. ¿Esto es normal? Yo diría que bajo las actuales circunstancias, sí, no se podría esperar nada mejor por parte del nuevo ministro si no toma la decisión de tener al lado a una persona de confianza, que sea alguien que pueda ayudarle a recuperar institucionalidad dentro de la policía. Esto es clave. Yo siempre he sostenido que el Ministerio del Interior debe estar a cargo de un civil, no de un policía o ex policía. Hay varias razones que explican esto y que creo que ya sería ocioso ahora entrar a detallar, pero lo que no puede haber es un desencuentro entre quien es el jefe político, digamos, el titular del sector, y quien conduce o comanda la Policía Nacional. Tiene que haber una forma de establecer un diálogo muy respetuoso, muy de colaboración, y eso es, por ejemplo, lo que yo encontré en los meses que estuve al frente del sector con una persona como el general Flores Goicoechea. Flores Goicoechea había renunciado cuando yo llegué a Lima para asumir el cargo, pero tuve las mejores referencias de él, y en una conversación de horas, ¿no? Conseguí que revocara su renuncia y se quedara, y la verdad fue un puntal en el trabajo que tuvimos. Claro, o sea, el hecho de que renunciara decía mucho de él, ¿no? Porque Así es. llega un nuevo ministro, yo mejor renuncio. O sea, hablaba bien de él porque está diciéndole al ministro, mira, yo no soy un obstáculo para tus planes, pero si tú quieres que me quede, conversemos. Entonces creo que eso dice mucho de una persona. Ahora, el nuevo ministro ha tenido algunas declaraciones y yo he encontrado algunas interesantes. Ayer en RPP, por ejemplo, decía algo que es verdad: la imagen lamentable que tiene el público de un ministro del Interior es la imagen que dejó Daniel Urresti. Es decir, de un ministro que va con un palo a Tacora a pegarle a los choros, ¿no? Entonces, lamentablemente, es una imagen popular y demagógica, pero vendedora. Sí. ¿Qué hace un ministro para tener que explicar que esa no es su labor? Y que no solamente no es su labor, es una mala idea que lo haga. Rosa María, los problemas en el sector interior son tan grandes, profundos, complejos, ¿no?, que un ministro que se dedica más bien a patrullar las calles está abandonando la responsabilidad más importante, que es precisamente no solo quedarse en el diagnóstico, sino ver qué medidas se pueden ir adoptando, y eso toma cantidad de tiempo. Yo confieso que nunca había tenido una experiencia tan terrible en mi vida, que me impedía prácticamente dormir y me impedía ir a mi domicilio. Tenía que pasarlo las 24 horas prácticamente en la oficina.
recibir las noticias o informes de los descalabros y calamidades más graves que habían en el país día a día a las 6, 6:30 de la mañana, y además en un contexto en el cual lo que se producía era que el problema de seguridad ciudadana, que sigue sin resolver, era tan grande y se veía en crecida, que los diferentes grupos políticos tomaban esto como el motivo para golpear al gobierno del entonces Ah, presidente Humala. Yo lo sostuve y lo sostengo. Creo que si no hay un acuerdo político para que este asunto sea manejado sobre la base de un plan maestro en el que todos los sectores puedan contribuir, no hay forma, porque lo primero que sabe quienes manejan las, digamos, organizaciones mafiosas que existen al interior del sector interior, no solo la policía, sino todo lo que es el sector, saben perfectamente que los ministros son fusibles claro. y que si viene alguien con la intención de cambiar las cosas, poner orden y erradicar corrupción, bueno, cuestión de esperar un Aguantar. poquito porque va a caer en cualquier momento y esto hará que todo vuelva a lo mismo, ¿no? Creo que eso es lo que nos viene ocurriendo desde hace años. Ahora, Ojalá eso es pudiera. parte, es curioso, lo voy a traer a la conversación, es parte de lo que decían Samir Villaverde en el carro con Bruno Pacheco. No, pues, si te hacen ministro, sales a los 3 meses. Vice, le decía, vice, tienes que ser vice. O sea, Claro. claro, pero el otro decía, pero con 3 meses ya sacas tu plata, pe. O sea, ya sacaste algo. Y Son tus 3 meses, pero para hacer tu caja. Pero no seas loco, eso está en el audio. Pero claro, ese es un problema institucional, digamos, para mal o para bien. Si uno ve, por ejemplo, el sector de educación, en el cual hubieron un ministro durante la época de Alan García, uno, malo o bueno, pero uno, y dos durante la época de Humala, entonces, claro, uno ve continuidad en la política. Lamentablemente, lo que dura un ministro del Interior es lo que dura la próxima huelga, la próxima sonada, el próximo acto de violencia, la próxima toma de carretera. O sea, no dura nada. Un ministro del Interior, si dura 6 meses, es un milagro. ¿Cuánto José tiempo duró? María, me gustaría compartir algunos de los problemas que vi en aquel momento, no estoy actualizado en la información hoy en Claro. día, pero que les puede dar una mejor comprensión de lo que uno tiene que enfrentar en ese ministerio. ¿Cuánto tiempo duró, por si acaso? Bueno, yo fui en lo que en el Ministerio del Interior podría decirse longevo, duré 7 meses, ¿no? ¡Wow! Eso es un montón. Con razón ya no podía dormir. Claro, no, y me costó años recuperar por lo Claro. menos la capacidad de dormir. Todo ese pelo blanco es parte del Ministerio del Interior. Y el que ya no hay tampoco, en fin, buena parte. Pero creo que es impresionante, es impresionante. En primer lugar, yo creo que nunca hemos sido conscientes en el Perú de lo que significa el 24/24. Es Claro. decir, esta mala práctica de que la policía era a medio tiempo, ¿no? Claro. No conozco otro país donde la policía pueda estar en una situación parecida. Esto venía de la década del 80. ¿Por qué? Porque los policías estaban pésimamente pagados, sin condiciones para poder apoyar su labor, no tenían equipamiento, infraestructura, etcétera. Terrorismo de por medio, tenían que enfrentar el terrorismo y habían muchos que quedaban o habían fallecido o quedaban lisiados y el Estado no tenía la capacidad para atender esta situación. Muchos policías comienzan a pedir su baja y no se las quieren Claro. otorgar. En consecuencia, como no había recursos, no había fondos en la caja fiscal, era el primer gobierno del señor Alan García, entonces lo que hacen es decir, bueno, un tipo de régimen que tienen los policías que están asignados a cárceles, ¿no es cierto?, o a seguridad de altos dignatarios, que por varias razones se aconseja que tengan un turno de 24 horas, pero que luego vayan a descansar otras 24 horas, Claro. ¿no? ¿No? Lo que dijeron fue, yo recuerdo que me quedé sorprendido cuando vi esto, no era ni siquiera una norma que se haya aprobado en aquel tiempo, era un memorándum de un director de la policía que decía, a partir de la fecha, todo el personal que así lo desee puede hacer
este mismo régimen 24 por 24. Pero claro, acá ya no se iban a descansar, se iban a buscárselas, ¿no? A ver qué Ese es el podían problema. ganar. Fue una privatización de facto de la Policía Nacional. Claro, pero además ni siquiera en las condiciones en que uno podría pensar, sí, buena parte encuentra trabajo en empresa privada y entonces tiene Claro, otro ingreso. No, no, también tiene que ver con las bandas delincuenciales. Prácticamente no hay banda importante en el país que caiga y que no tenga su policía al interior, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque les conviene tener también gente que puede informar sobre los operativos, etcétera. Esto explica por qué en varios casos hay enfrentamiento de claro. determinado tipo de organizaciones delictivas, ¿no? Eh, un día, por ejemplo, a los pocos de haber llegado al ministerio, me entero de que había una buena cantidad de gente que recibía unos pocos soles al final del mes porque les descontaban Claro, prácticamente todo el sueldo. Bueno, los abogados sabemos que el descuento no puede ser pues sino hasta por un tope, ¿no? claro. A la gente le tienen que dejar el mínimo Comer, claro. para que pueda por lo menos sobrevivir, así es. Y sin embargo, cuando llamé a pedir informes sobre esto, me decían, bueno, ¿qué podemos hacer? De diferentes juzgados nos envían oficios pidiendo que se retenga, ¿no?, el dinero. ¿Y qué me encuentro? Que habían mafias que les prestaban a los policías a sola firma para hacer descontado todo por planilla, y que por lo general los buscaban en los velatorios de la propia policía o en el hospital de policía donde nunca había nada, y donde la gente estaba desesperada para poder atenderse o atender a sus familiares. Entonces, estas mafias, muchas de ellas manejadas por ex policías, ¿no?, conseguían a través de diferentes juzgados embargar el sueldo. Y cuando los directores a cargo de los pagos oponían esta limitación legal de que no se podía descontar más de determinado porcentaje, les decían los jueces, bueno, pero ustedes ejecuten o de lo contrario les abrimos proceso por desacato, ¿no? Claro. Entonces decían, ¿qué podemos hacer? Para dar una idea, yo creí importante tener unos planes piloto en el norte del país y eso significaba tomar medidas a fondo que implicaba, por ejemplo, trasladar a todo el personal policial que tenía años de permanencia en las comisarías, ¿no?, en las instalaciones policiales en estos lugares. Por supuesto que eso tenía un costo, trasladar a todo el personal y llevar nuevo personal con familia, Lógico. etcétera, era un costo. El entonces ministro Castilla me dijo, momento, nosotros no vamos a abrir las compuertas de los recursos fiscales para algo Claro. que pueda fracasar. Ya hemos tenido experiencias en el pasado. ¿Y qué es lo que ocurría? Que de pronto me encontré, porque además esto es un consejo que le dan a cualquier persona que tiene un cargo de esta naturaleza, le dicen, es muy malo que la policía permanezca en el mismo lugar demasiado tiempo. Tienen que rotar el Claro, personal. pero podría parecer bueno. O sea, si yo conozco a mi policía de toda la vida, es mi comisario, ya nos conoce a todos, sabe cuáles son los pleitos del barrio, sabe quién es quién, sabe quién entra, quién no es del barrio. Entonces, podría ser bueno, si que fuera una buena persona. Claro. Sí, sí, pero lo que ocurre es que la policía, como ocurre en el caso, me imagino, de los médicos en hospitales públicos, están muy expuestos a Claro. enfermedades, a cuestiones de contagio, ¿no es cierto? Bueno, la policía está permanentemente persiguiendo delincuentes. Y entonces esa aproximación tiende a contaminar. Y por tanto es muy importante que la policía rote. Bueno, Ya. lo que me encontré fue que me dijeron, ministro, no se gaste, porque ya hicimos este intento hace no mucho tiempo con un ministro anterior, Wilfredo Pedraza, y lo que había ocurrido era de que se gastó una buena cantidad de recursos para hacer el cambio de toda la policía, ¿no es cierto?, el Claro, desplazamiento. Todos volvieron por acciones de amparo claro. al mismo lugar, con lo cual se gastó el doble para regresar a lo mismo, a lo que se tenía en el origen, ¿no? Lo del 24 por 24 era una cosa exorbitante, porque no era un porcentaje menor de la policía. Si hablábamos de 110.000 policías en ese momento, pues 7.000, 8.000 eran oficiales y el resto suboficiales. El 90%
por lo menos de los suboficiales, que son los que patrullan calles, etcétera, estaba en 24x24, ¿no? Había una cantidad de información impresionante de personal, no lo diría solo no idóneo, sino sospechoso de estar en bandas delincuenciales, ¿no? Claro. En consecuencia, había que hacer una depuración de la policía. Pero esta depuración había que manejarla con cuidado, porque, por ejemplo, en Colombia habían tenido una experiencia parecida, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Hubo un acuerdo político. Claro. Y ese acuerdo político permitió que se hiciera, digamos, estableciera un mecanismo de sinergia entre Poder Judicial, Tribunal Constitucional, el propio gobierno, etcétera, para limpiar la policía, y sacaron a miles, ¿no es cierto?, pero con la garantía de que no volvieran. Claro. Porque el problema acá es que muchas veces las decisiones se toman porque hay que tomarlas, pero luego ingresan... Hablando de esto, yo anoche escuché a un general de policía creo que era el general Pérez Rocha, me parece que con Jaime Chincha, diciendo que el grupo Caviar había impedido sacar a malos policías. Y yo escuché, ¿qué? Y claro, usted era parte del grupo Caviar que había impedido, con unos reglamentos, ¿no?, modificados, habían favorecido a malos policías a los cuales ya no se les podía aplicar disciplina. Lo cual yo creo que absurdo, ¿no? en algunos casos hay desinformación, en otros hay mala voluntad, y creo que ganas de seguir confundiendo para más bien tapar deficiencias o fallas de su propia gestión. Y por eso hay que distinguir bien quién está afirmando qué. Pero definitivamente no fue esa la situación que yo encontré, ¿no es cierto? Era más bien como que habían decenas de miles de policías que debían dejar la institución, ¿no? Y por otro lado, y esto además lo digo con el acuerdo que teníamos con aquella policía, que los hay, que son gente que sí quiere a su institución y que se daban cuenta de la magnitud del problema. Y entonces nos concentramos en erradicar el 24x24. Y que se logró al final, ¿verdad? Claro, pero por ejemplo, ¿cuál había sido el problema que encuentra, no yo, sino el gobierno del señor Humala en el momento en que asumen? Un policía tenía en su boleta 67 rubros de ingresos, ¿no? Ah, sí, claro. Y el sueldo básico eran probablemente menos de 10 soles, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso, era una muy común, ridiculez. eso pasaba también en salud, en varios sectores, ¿ah? Así es. Entonces se lleva adelante una reforma muy importante que se programó para los 5 años. Exacto. ¿No es cierto? De manera que lo que ocurrió fue que esos 67 rubros se consolidaron en uno solo para crear Así un es. básico y darles por lo menos la posibilidad de que hubiera un CTS decoroso cuando pasaban a... Exactamente. ¿no? Lo mismo pasó en salud, en varios sectores, porque todos esos 67 rubros se arrastraban desde la inflación del primer gobierno de Alan García. Así es, así es. Y la planilla tenía pues la famosa remuneración básica principal reunificada, o sea, y una época me sabía todos los rubros, felizmente ya no me lo sé, pero y cada rubro claro, tenía entonces con este nuevo... un número de decreto supremo, era cada esta rubro, nueva era cada base aumento. se sirvió para que se establecieran incrementos anuales hasta el año 2016 que ya hacían decoroso, ¿no es cierto?, el ingreso, y en consecuencia recién creaban condiciones para poder pedirle a la policía que estuviera a tiempo completo, que volviera a dedicarse exclusivamente a su función policial. Y hoy tenemos una idea de cuál es el porcentaje de policía que se dedica a tiempo completo a la policía. No tengo esa información, pero creo que es un dato importante. Ahora, lo que sí quiero dejar en claro es que yo dejé un expediente listo, por fin aprobado por el Ministerio de Economía, para erradicar el 24x24. En ese momento me voy y el presidente Humala me dice, lo vamos a implementar con el nuevo ministro. Bueno, lo que supe después es que el nuevo ministro dijo, no necesito esto, yo trabajo con lo que hay. Y dejó de lado una tarea que había tomado sangre, sudor y lágrimas, la verdad, para poder cubrir un problema estructural, ¿no? O sea, esa es una pregunta que surge de toda esta conversación. ¿Es posible combatir la inseguridad ciudadana sin reformar la policía? No.
O sea, definitivamente no, porque como repito, estamos durmiendo con el enemigo. O sea, hay mucha gente dentro de la policía todavía que pertenece a las propias bandas Claro, delincuenciales. es como me decía alguien, no se puede mejorar la educación peruana sin cambiar al maestro, ¿no es Claro, cierto? Es claro. exactamente igual. Tienes que invertir en el maestro. Yo estoy Acá tienes, convencido que los planes de seguridad ciudadana, como ya se han señalado esto en repetidas oportunidades, no son un problema exclusivamente policial, ¿no? ok, No solo es un problema, pero parte de una policía confiable, de una policía profesional. Yo me encontré, por ejemplo, con que había que pedirle por favor a los que se jubilaban de lo que había sido la policía de investigaciones, ¿no es cierto? Que se queden, porque no había ya prácticamente nada de formación para investigación criminal, que era lo que más requieres cuando claro. el problema no es orden público exclusivamente, sino sobre todo bandas delincuenciales. Ahora, otras cosas que creo que vale la pena compartir también. Había una norma que se había aprobado poco tiempo antes, en la época en que estaba todavía el ministro Pedraza, por la cual las empresas de telefonía celular estaban obligadas a entregar en 24 horas la información de un teléfono que era utilizado para extorsión. Extorsión Exacto. debe ser el delito más extendido que hay en el país, ¿no? Lo que pasa es que no todo el mundo denuncia, y entre otras cosas, mucha gente no denuncia porque tiene miedo de hacerlo ante la policía, porque luego recibía llamadas como diciéndolo, ah, ahora quieres tú todavía burlarte de nosotros, ¿no? En consecuencia, esto pues es Claro, una... extorsión es el delito más barato que hay. Claro, Necesitas un teléfono, nada más. exactamente, y como la delincuencia no se permite tener capacidad instalada ociosa, gran parte de las llamadas para extorsión venían de los penales, Así es. o sea, los que habían sido capturados, ¿no? Uno se preguntaba, pero ¿cómo en el penal pueden tener celulares si está Ah, prohibido? no, lo que usted quiera. Exactamente. No solo hay celulares dentro, hay antenas al costado de los centros Si penitenciarios. usted lo puede pagar, usted lo tiene. Así es. Lo que usted Bueno, quiera. entonces, ¿cómo combatir la extorsión? Bueno, parte de esto era importantísimo tener escuchas, Claro. ¿no? Y entonces era fundamental, por un lado, tener Yo en esa época recuerdo y si hasta ahora digo, no le pongan bloqueadores a los penales. Déjenlos hablar. Escuchen todo. Esa es toda la inteligencia de la policía. Más pero bien por eso escuchen. decía Rosa María que había que tener por lo menos un plan piloto. No les han puesto bloqueadores a los penales, ¿eh? Hubo un plan Sí, muy concertado que duró varios años para inversiones, etcétera, y al final nada funciona. nada Eh, funciona. yo Nada intenté funciona poner, porque echa la ley, son habilísimos para desbloquear, o sea, para eso tienen unas habilidades, pero de científico de la NASA, ¿ya? bueno, pero Entonces, el claro, bloqueador o los bloqueadores que se instalaron fueron el penal del Milagro en Trujillo y claro, el penal de Chiclayo, ¿no? Pixi. Y la idea era poner esto a prueba. claro. Eh, a mí lo que me explicaron los técnicos era que el bloqueo, ¿no? Que son ondas electromagnéticas en buena cuenta, podría ser perforado si levantaban la potencia de las antenas. En esto es responsabilidad de las empresas proveedoras de servicios, ¿eh? Porque definitivamente no podrían levantar la potencia de las antenas sin eso. Luego me explicaron, esto hay que calibrarlo de manera que pueden haber filtraciones. Y de hecho, ahora lo puedo decir porque ya no causa ninguna sorpresa ni puede generar problemas. De hecho, me informaron que habían 3 lugares en el penal de Trujillo en el cual habrían filtraciones en ese momento, lo que con el jefe de policía que habíamos encargado precisamente para este plan piloto, dijimos en buena hora, porque o sea, los Claro, internos escuchar, creerán que están totalmente al margen protegidos. de cualquier control, porque las autoridades creen que todo está bloqueado y ellos saben que hay sitios donde no está bloqueado. Con lo cual los vamos a poder escuchar incluso sin necesidad de autorización judicial, porque era Claro. simplemente lo que Levantar el era tener la locutorio. información de cómo se estaba moviendo.
Pero se instalaron los bloqueadores y como una muestra de lo que significa este enfrentamiento político que hace que la cuestión de seguridad ciudadana sea lo último que interesa, lo que interesa es cómo afectar al gobierno y a quien está en ese momento a cargo. El titular del periódico El Comercio fue la foto de un congresista de aquella época parado en uno de los sitios de filtración del Milagro, Claro. llamándome por teléfono y venía aló ministro, como para burlarse y decir que el bloqueador no funcionaba. Ya sabíamos que no funcionaba por completo, ya sabíamos que íbamos a conseguir mucha Información. pero fue esto, abortó por la manera como se filtró esta información, no era tan difícil entenderlo por los funcionarios que estaban a cargo en el propio penal, y el periódico El Comercio, que se había dedicado a inventarme historias. Lo primero que me acuerdo es que un ex sargento que por fin había sido dado de baja, que era un tipo indisciplinado, con denuncias de varios tipos de delitos, etcétera, se autocalificó como secretario general de un supuesto sindicato de la Policía Nacional y convocó a un paro para el 5 de febrero. Las cadenas más importantes en ese momento de medios levantaban las declaraciones de ese señor. Yo decía, el secretario general de la CGTP debe estar pues verde de envidia, porque cuando él quiere decir algo seguramente tiene que pagar para que le publiquen. En cambio acá le ponían titulares, lo llamaban a entrevistas, etcétera, para que él pudiera promover su huelga para el 5 de febrero, que como sabemos es una fecha simbólica. Una fecha simbólica, así es. Y descontento había en la policía, ¿no es cierto? Bueno, nos tomó meses de monitorear el problema, de estar muy al tanto de lo que iba ocurriendo para que no hubieran sorpresas, para que no pudiera producirse ninguna paralización de esta naturaleza con las consecuencias que podría haber tenido. Pues bien, el día del 5 de febrero había más policía en actividad que cualquier otro día, con lo cual, me informa el ministro, no hubo paro. ¿Cuál fue la noticia del día siguiente? Primera plana del Comercio. El sector interior paga 18 millones, creo, más por binoculares nocturnos. No era que no había habido huelga, sino los 18 Claro. millones. Entonces pedí inmediatamente información y me dicen, no, ministro, lo que ha ocurrido es que hubo una compra, pero que no funcionó finalmente porque el proveedor trajo unos equipos que eran de diferente especificación técnica respecto a lo que se había pedido. Se anuló todo. Les digo, pero ¿cómo? ¿El comercio no se informó de que esto nunca se pagó, que esta operación quedó? No, si vinieron acá, les hemos dado toda la información. Entonces, ¿a título de qué sacaban un titular diciendo esto? Bueno, el problema es que había un sesgo, ¿no? Bueno, Contra el gobierno, hay que decirlo, contra el gobierno de Ollantumala en el Grupo del Comercio. me sacaban editoriales. Por algo no me lo tiene que contar a mí, que me quedé sin trabajo. O sea. Bueno, pero doy la muestra de cómo se puede socavar, porque por mucho que haya buena voluntad, por mucho que haya el mayor interés en hacer las cosas que era indispensable hacer, francamente no había que ser muy entrenado, ni informado, ni preparado para ser ministro del Interior. Era tan obvio lo que había que hacer, que bastaba buena voluntad, criterio y tener gente al lado que pudiera ayudar. Y eso de alguna manera estaba allí, pero ¿cómo podemos actuar si me llamaban cada semana al Congreso a dar informes a distintas comisiones donde por lo general a la hora que yo tenía que informar no había nadie, y a la hora que me tenían que preguntar recién venían cámaras y venían algunos congresistas? En fin, yo creo que, claro, lo que usted señala es que para un ministro del Interior la parte política puede terminar siendo la más pesada y la más dañina. Así es, porque además los problemas, como repito, saltan como hongos en todo el sector. Imagínense usted, hoy día este ministro que asume tiene que enfrentar las bambas, para empezar. Por supuesto. Y hay una teoría muy interesante hoy día de Carlos Basombrío en El Comercio que señala que la metodología de Cerrón, parece una locura, ¿no?, es trabajar a las empresas al cansancio. Es decir, que el gobierno no haga nada y la policía no puede hacer nada si no tiene órdenes, ¿no es cierto?, para que así las empresas se cansen, no inviertan y se vayan. Una cosa demencial, porque tendrían que cansarse durante años, ¿no? Pero en fin, esa es la teoría que hay ahora, y es probablemente lo que crea
Cerrón, que puede funcionar para la estatización Lo de que todas está las claro es empresas que mineras. Cerrón lo que le interesa es estatizar, Claro, porque de ahí medra él y su organización, y por eso lo que han hecho con Petroperú es una cosa abominable, ¿no? Prácticamente la han quebrado, y cuando en plan de rescate entra Humberto Campodónico y un nuevo directorio, y gracias a la pelea que dio en este caso el ministro Graham, ¿no? Lo que ha hecho felizmente ahora es ministro Palacios, es una guerra una total, guerra. ¿no? Le gritaba traidor a la patria en medio del director de la Junta General de Accionistas a Humberto Campodónico. Esto se ha sabido. No, una Y cosa se de sabe locos. que uno de los problemas más serios por los cuales se producía este nuevo desencuentro era porque querían que Petroperú se lance solo a una tarea de exploración que requiere cantidad de millones de inversión que el Estado no está en capacidad de poder atender. En consecuencia decían, tenemos que hacerlo con un socio estratégico, con una empresa que quiere invertir. Ah, no, eso no, de ninguna manera querían aceptar esto. O sea, en la mente desquiciada de este señor, trasnochada, en fin, Cerrón, lo que está claro es que quieren, no son antiestatistas, ni No, tampoco no, no. antimineros, ni antihidrocarburos. Quieren estas empresas, pero las quieren para ellos, quieren Claro, controlarlas. son capitalistas a lo chino. O sea, creen en el Claro, capitalismo de Estado. Yo lo dije desde la campaña. Miren, este señor le encanta la minería, le interesa un pepino el medio ambiente. Es más, en su diario programa desprecia a los ambientalistas. Él cree en la gran producción minera en manos de él. claro. Entonces, de él. Entonces, es una cosa de loco. Pues, pero bueno, lamentablemente, pues, nunca han faltado los Por locos en eso la es que la pero bueno, reacción que ha tenido no es por los 4 ministerios, no, 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 no. es porque Energía y Minas ha salido por el momento al Claro, menos de es este igual, control férreo. digamos, cada cual tuvo su botín, ¿no? O sea, Samir Villaverde quería transportes y vivienda, porque ahí está la Ujú, plata, ¿no? El otro quiere energía y minas porque quiere ser propietario de empresas mineras. Entonces, así claro, es es. un pandemonio. Y estos cambios, claro, lo alejan de la propiedad. Y claro, si le cambian interior también, sí, pues va a estar fregado, ¿no? Porque Eh, interior controla el orden público. Claro, pero a mí me parece que independientemente de lo que nos pueda esperanzar el ingreso de un ministro de Interior como el actual, o incluso la ministra de Energía y Minas, que por lo menos desde que Cerrón la ataca es porque algo bueno debe Algo traer, bueno debe tener. ¿no es cierto? Pero con un gabinete del señor Torres, yo no veo que haya mucho margen, la verdad. Y yo no entiendo este Congreso, ya bueno, creo que está de más hacer demasiadas explicaciones, pero ¿cómo es posible que no hayan interpelado y censurado a este señor Torres y a todo el gabinete? Porque la Bueno, verdad, el problema es que si se juegan pues su existencia, ¿no? Entonces no van a censurarlo porque se juegan su existencia. Rosa María, hay algo que es la ética No, claro, por y supuesto, que estamos de acuerdo. para la ciudadanía es increíble, pero la gente lo percibe. Este Parlamento perdió, ¿no?, legitimidad, perdió cualquier posibilidad de hacer algo que pudiera tener respaldo desde el día que le dio la confianza al gabinete Bellido. Si Así. no hubieran hecho eso, probablemente tendríamos mejores ministros después. Pero cuando el señor Castillo se da cuenta que puede nombrar a quien le dé la gana, y el Congreso, bajo esta cuestión de que nos podemos correr el riesgo, ¿por qué no corren el riesgo, pues? ¿Por qué no lo corren? Yo no digo que haya que ir a esperar que los disuelvan, pero sí mover las fichas en el momento en que corresponde. Y, por ejemplo, en esta oportunidad, sostener al gabinete del señor Torres, ¿no? Yo creo que ya es Claro, una que pérdida de para respaldo. este gobierno es longevo, ¿no? Porque juró en febrero, estamos en mayo. Es larguísimo su mandato, qué bárbaro, duró más de 2 meses. Es ¿No? increíble. Y como, como lo dicen varios, porque además ha hecho atropello y medio como ministro de Justicia, una vergüenza. Por eso un grupo lo hemos denunciado ante el Colegio de Abogados de Lima y esperamos que se le sancione por esa razón, porque ¿cómo va a ser que un ministro de Justicia
se pase por encima de la ley, haga lo que le dé la gana en un acto totalmente arbitrario como fue lo de la Procuraduría General de la República o la remoción de la presidenta del INPE en ese momento, para Así es. luego entrar a la presidencia del Consejo de Ministros y ponerse a discutir a quién se le debía dar publicidad o no en los medios, ¿no? Ahora reta al Congreso, los insulta, les dice de todo, ¿no? Claro. Y además, por último, ese yo ya renuncié, ¿no? O sea, a mí no me dejan irme. Entonces, es vergonzoso que el Y Congreso... Hitler tiene cosas buenas. Ah, no, por supuesto, ya lo de Hitler... La noticia dio la vuelta al mundo, fue una vergüenza internacional, ya ni siquiera uno sus vergüenzas pues trata de mantenerlas en casa, no, internacional, con intervención del embajador alemán. En esto que llaman consejos de ministros, que son en realidad pues asambleas, ¿no? Donde no hay manera de trabajar. Yo he participado en consejos de ministros descentralizados porque los organizaba también el presidente Humala en aquel momento. A ver, eran sesiones fuera de Lima, sí, pero sesiones del Consejo. Sesión, claro, o sea, se debatía. Con acta, se tomaban acuerdos. Y en determinados momentos el presidente salía y a veces lo acompañaba alguno que otro ministro, ya para reuniones en plaza pública, o sea, donde no podías decir quién entra y quién sale, ¿no? O sea, quién... Visita, no. o sea, digamos, Consejo de Ministros con visita a la localidad, ¿de acuerdo? Pero no una asamblea donde la gente se pase el micro. Eso no dice ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Eso es el estado informal, es muy grave. Yo lo publiqué el domingo, nadie me hace caso, así que bueno, ahí está. Pero eso es infracción a la Constitución. Por supuesto. Del gabinete entero. No, o sea, definitivamente... Eso es grave que Dina Boluarte, que podemos discutir si de firma o no firma. No, a mí, sinceramente, me parece un cinismo hacer semejante escándalo por lo de Dina Boluarte, porque en verdad la Constitución dice que no puede pertenecer a una asociación. Yo escuché anoche al doctor Otárola, tiene un punto que es válido, que implica dirección o gestión. Dirección o gestión, exacto. O sea, tiene que haber algún tipo de actuación, ¿no es cierto? Sin embargo, miremos el artículo 92 para los congresistas. El artículo 92 de la Constitución dice que la dedicación a la función congresal es a tiempo completo. Así es. ¿No? Y por tanto no pueden realizar ninguna actividad profesional o ejercer oficios, pero luego le agregan en las horas de funcionamiento del Congreso. Exacto. ¿Cómo es posible que con esa desvergüenza, con esa falta de pudor, ¿no es cierto? Porque esto nunca se ha puesto en discusión. Y por eso los congresistas pueden tener oficinas abiertas, estudios a los cuales han pertenecido que siguen actuando, hacen lobby permanentemente, pero esa criollada, porque eso no estaba en el proyecto original de la Constitución. No. El texto del 92 solamente decía, como era natural, es una dedicación a tiempo completo, ¿no? Esto de que no pueden ejercer actividades... Horas de oficina. ¿No? En las horas de funcionamiento del Congreso, así es. Teniendo un Congreso que sabemos que opera por legislaturas, o sea que tiene una gran cantidad de tiempo en el libre. Que sí pueden entonces ejercer actividad de oficio. No me digan que ser presidente de la asociación del Club Amazonas, ¿no es cierto? Apurímac, perdón, pueda parecerse a tremenda... A tener un estudio de abogados. Ya tiene el Congreso para acusar a Dina Boluarte, ¿no es cierto? Cuando ellos tienen eso que está consagrado en la propia Constitución y no les llama la atención. No, yo creo que hay que guardar las proporciones, ¿no? Supongamos que hay que cumplir el 126. Esos dos verbos, dirección y gestión, creo que salvan a Dina Boluarte. Así es. Pero sí hay que decir que no celebrar un Consejo de Ministros de acuerdo a lo que dice la Constitución, porque la Constitución dice para qué sirven, y en desacuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que he revisado también. Eso es grave, eso es grave. Enfocarnos, ¿no es cierto? Porque cuando comenzamos a relativizar todo y a darle el mismo peso a cualquier cosa, entonces realmente nos perdemos, porque entonces ya todo es lo mismo y entramos a la letra del tango cambalache, ¿no? Así en fin, no, ahí perdemos toda
toda posibilidad de actuar con un mínimo de eficiencia. Yo creo que, por ejemplo, eso es insostenible. Además, ayer me enteraba de los costos. Me imaginaba que no era pues barato, pero ¿no? es bastante más caro de lo que uno podía haber imaginado. Y para informalizar, Claro, y además, 18, hasta ayer eran 18 millones de soles hasta ahora. ujú, Imagínense lo que podías hacer solo en orden público con 18 millones de soles. por supuesto, pero hay otra cosa que no se valora. A ver, yo, por ejemplo, confieso que en esos consejos descentralizados no podía atender las prioridades de mi sector con la Claro, suficiente dedicación. Entonces yo le pedí al presidente Humala que me pudiera exonerar de algunos de estos consejos, porque le claro, dije, hay tanto que hacer, yo siento que abandono el despacho y estoy en ese momento dejando sin resolver cantidad de problemas que mañana me explotan. En claro. consecuencia, podríamos restringir mi participación en estos consejos que vaya el viceministro. Bueno, obviamente era una decisión política que él no compartía, pero Claro, lo que me ofreció fue espaciarlos un poco para claro. dar un margen, porque el tiempo que el ministro, por lo menos en este caso, tenía que dedicar a estos desplazamientos, horas de horas, con el riesgo de pérdida de avión o que el helicóptero fallara, etcétera, era un tiempo precioso en el cual las bandas organizadas en el país actuaban con toda tranquilidad porque no había que preocuparse, no había manera de que se Ninguna pudiera decisión. tomar ninguna decisión en ese momento, ¿no? Entonces, así de grave es el asunto y yo no creo que esto que ahora está ocurriendo pueda ser defendido bajo ningún punto de vista. Esto es el populismo ramplón, o sea, y una cosa además manejada para simplemente tener la posibilidad, como lo vienen utilizando, de decir que ellos se reúnen con el pueblo, ¿no es cierto? No, Y es un esto, acto de claro, campaña. Yo no entiendo por qué el Jurado Nacional de Elecciones no participa y dice, señor, los actos de campaña están prohibidos desde el Ejecutivo. claro, Están claro. prohibidos por ley. Y el Además, es un señor acto de Torres campaña. pareciera que no leía los periódicos tampoco antes, porque entonces dice, y esto nunca se ha hecho, esto es la primera vez que se hace. Por Dios, Sí, sí, los sí. consejos centralizados han habido en varias oportunidades antes, pero lo que no ha habido es la farsa que ellos están haciendo en este No, y momento. además también ha habido consejos binacionales con los ministros de otro país para tratar temas bilaterales. Todo eso se ha hecho ya antes, Así es. muchas veces. Pero no así. No Sí, cada sí, tres sí. días movilizando policía. Además, obviamente, con unos cordones policiales brutales, porque ni la prensa se puede acercar. Entonces, Ah, otra cosa que vale la pena comentar, Rosa María. Yo tenía pocos días en el cargo y comienzo a recibir llamadas de todos los congresistas que uno puede imaginar, de todas las bancadas. Todos querían que amplíe vacantes porque ya había habido, ¿no es cierto?, el examen de ingreso a las escuelas de policía. Y todos querían qué, que amplíe vacantes. Entonces, qué vergüenza. cosa de locos. Pero pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tanta presión? Le decía, además no hay recursos, las escuelas Claro. tienen una infraestructura, la mayor parte, realmente pues deplorable, ¿no? Entonces, no, los papás van a llevar los colchones, ellos van a llevar todo para que se puedan instalar los hijos. Bueno, lo primero que hay que entender es que tenemos en el Perú más de 20 escuelas de policías. Es insostenible, no es Claro. posible porque no hay recursos para esa infraestructura. Eh, tampoco hay profesores. Entonces, y luego, ¿qué es lo que está ocurriendo? Como se había subido el ingreso de la policía, un recién egresado de la escuela ganaba 2 o 3 veces más que el sueldo mínimo que podía ganar, por ejemplo, en un Claro. Ya supermercado. era atractivo. Era atractivo. Entonces se había convertido en que cada lugar quería tener su escuela de policía, así como antes se hablaba de que cada lugar quería tener su universidad, ¿no? Claro. Entonces se habían creado como hongos, por presión de congresistas, escuelas en todas partes. Era lo más antitécnico, no podías formar gente, es más, era hasta peligroso, porque no Claro, podías lógico. encontrar quién estaba Vas entrando. armando, Así dándole es. una pistola, ¿no es cierto? Armando Parte al. entonces del asunto era reducir esas escuelas a no más de 5 de repente, claro, trayendo gente de todas partes, ¿no? Claro, Para que pudiera, cubrir todas las plazas del profesorado, etcétera, así ¿no? es. Y esto
es lo mínimo, yo creo que no se ha hecho nada al respecto. Entonces, claro, ¿cuál es la calidad del policía promedio que egresa de estas escuelas Sobre donde todo los además, suboficiales, ¿no? por cuestiones de necesidad, claro, pero que son pues la gran mayoría, son el Claro. 90% de la policía, y que ahora se había reducido un año el entrenamiento, ¿no? Lo que no es del todo aconsejable porque se requiere un plazo un poquito más amplio para que la formación mínima sea suficiente. Las presiones de los... Ah, pero tengo que completar. Lo que había ocurrido con el asunto de las escuchas, y perdón, la extorsión, era que la ley esa que ordenaba que la información se entregue en 24 horas, sobre texto de la norma que se aprobó después de protección de datos Ah, claro. para proteger la intimidad, ¿no? Que ya vemos que no ha servido para nada, por lo que ahora Para nos nada. enteramos. Allí cambiaron el artículo anterior, ya no eran 24 horas, sino 30 días útiles. Con lo Ah, cual la policía vino a buscarme de inmediato, los de criminología, me decían, ministro, pero ahora ya no vamos a poder porque si viene la persona y nos denuncia la extorsión, lo están extorsionando, queremos saber de dónde sale la llamada en ese momento, 30 días útiles, los delincuentes cambian de celular cada 2 días, los votan, claro. ¿no? Porque saben que eso los puede delatar. Entonces, Increíble. llamé al Congreso, hablé con el entonces presidente de la Comisión de Justicia, que era el congresista Eguren en aquel entonces, y le dije, por favor, congresista, sé que se está por modificar un proyecto que favorece la función policial, quisiéramos que esto regrese. El rechazo fue completo y lo que me dijo fue que si yo insistía en eso, entonces toda la modificación que también era necesaria, todo se iba a frustrar porque él no lo dejaba pasar de la comisión. Y que por tanto retirara mi pretensión de que se pudiera reducir nuevamente el plazo para informar sobre sobre las llamadas que se producían para extorsión. O sea, eso es lo que yo digo, que no se ve, no es visible, pero que Pero qué juega en interesante que nos torno. haya contado todo esto. Hoy día hemos agitado la memoria. Es que ya Bueno, se puede contar, y pero que yo creo que ya se puede contar y me temo que gran parte de estos problemas subsiste. Entonces, no se piense que el ministro del Interior llega y tiene por delante una tarea que la va a poder no. realizar en la medida en que no lo cambien tan rápido. No, tiene un pasivo que afrontar que es inmenso, inmenso. Y frente a todos los problemas que va a tener sobre los cuales tendrá que responder de inmediato, ¿no? Por los problemas de orden público que sabemos que van a crecer en el país, los conflictos han crecido últimamente, ¿no? Y yo espero, por favor, que la Defensoría del Pueblo no la manoseen como pretende hacer el Congreso en este momento. Por fin Ah, está una persona a cargo que tiene la capacidad para poder conducirla en un momento tan difícil. Y bueno, que hagan un concurso de verdad, una cosa que genere confianza y que pueda entrar alguien nuevo, ¿por qué no? Pero no nos impongan a nadie de la forma como la señora María del Carmen Alba quiere hacer, ¿no? Que ella misma preside la comisión en junta de ella es portavoces. miembro supernumerario de la Parece que le comisión. encanta la junta de portavoces para poder culparla y a su vez Ha dicho que en su atribuirle mandato se todo. va a escoger. En su Claro. mandato. Ya. Bueno, ¿qué tal raza, por Dios? O sea, una institución que costó tanto poder construir y legitimar para que en un periodo le hayan hecho tanto daño por una designación apresurada, manipulada desde el Congreso que tenía esa amplia mayoría fujimorista, y ahora que por fin la institución vuelve a respirar, creo, bajo la conducción de alguien que tiene toda la calificación. Eliana Rebollar es realmente una funcionaria De una carrera. trayectoria de carrera y una trayectoria impresionante, y lo está demostrando con las cosas que yo he visto, porque no me he reunido con Claro. ella, pero estoy viendo que está exactamente en el rol que le corresponde. No, pues que no interfiera en eso, tratando de imponer a cualquiera de estas personas que han nombrado como para dar la idea de que están evaluando entre varias posturas. Mentira, lo que ya tienen seguramente es resuelto a quién van a designar y quieren controlar la No Defensoría. quieren que la Contraloría emita informes de 6 personas. Porque dicen que hay Para mucho no demorar. trabajo. Mucho trabajo, mucho. ¿Qué habrá dentro para que no quieran que salga el informe de Contraloría?
Bueno, pero que tomen el ejemplo del presidente de la Comisión para Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Claro. 98% del informe lo tachó y entonces Lo tachó. lo entrega. Seguramente pensarán hacer algo parecido si es que Algo parecido, pero es una vergüenza. Entonces, pero hay que decirlo, por eso es que el Congreso está desprestigiado. Claro. Después se quejan de la prensa, ¿no? En fin, muchísimas gracias a Walter Albán. Hemos hablado un montón y supuestamente yo estaba prohibida casi de hablar, con lo cual me he quedado casi sin voz, ¿sabes? Bueno, de verdad hay que cuidarse. No, me han dicho que hable yo así. extrañaba los programas, dije, ¿qué pasó? Y después me enteré del No, COVID. un solo día, he faltado un solo día. Lo que pasa es que fin de semana sin garganta y me dijeron ya, no hables y el martes habla, pero, o sea, me han dicho, habla un par de horas, pero no hables todo el día. Entonces... Es verdad, es verdad. Yo no, conversé ya con suspendió Abel mis clases. ayer y le preguntaba y me dijo, no, ya estuvo ella ayer Sí, otra he vez. faltado un día, pero la verdad es que sí, la garganta todavía fastidia, pero se supone que yo debería salir de esto esta semana de todas maneras, pues estoy ya harta, todo lo que está aislado está harto de estar aislado. Muy bien. Esperemos que así sea, por Dios. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Abel, nos tenemos que despedir urgente porque tengo otro trabajo. Así es, Rosa María, y gracias al doctor Walter Albán por su gentileza, y nosotros nos reencontramos mañana, Rosa María. Cuídate mucho, hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.